Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar hoy el tema de la violencia y lo vamos a hacer desde el enfoque psicosocial, particularmente desde la idea de la construcción social de la violencia. Me voy a permitir el día de hoy hablar de la relación entre violencia y subjetividad y me centraré particularmente en dos formas de violencia, que es la violencia estructural y la violencia simbólica. Eh, Generalmente, cuando pensamos en el tema de la violencia, casi siempre de la única manera que la pensamos es a partir de la violencia directa. ¿Sí? Es decir, pensamos, por ejemplo, en una persona golpeando a otra, agrediéndola verbalmente con algún tipo de arma. Esas son las cosas que nos vienen, ¿no? Cuando hablamos de la violencia. Lo cierto es que es conveniente, desde la mirada de las ciencias sociales, explicitar otras formas de violencia y evidenciar otros orígenes y actores sociales que no son reductibles a las personas individuales. Entonces, lo que nos vamos a proponer el día de hoy es comprender el origen social de la violencia y la importancia que tiene analizar eso en la construcción de subjetividad contemporánea. Estas dos formas de violencia que vamos a ver el día de hoy son formas de violencia que me parece son poco discutidas, pero que yo creo que cada vez más adquieren una relevancia para pensar las sociedades en las que estamos. Sin duda, estos dos conceptos nos van a ayudar a entender cómo las violencias directas se organizan en función de estas otras formas de violencia que generalmente tienden a ser más invisibles, que no logramos como identificarlas como articuladas y muchas cosas más. Entonces, nos vamos a permitir el día de hoy hablar de la violencia. No nos vamos a limitar acá al tema de la agresión, como muchas veces han hecho algunas tradiciones en psicología, que han tratado de explicar la violencia como un problema exclusivamente individual, como una especie de efecto de rasgos de personalidad, particularmente de la agresión, y nosotros vamos a ir más allá. Nosotros no nos vamos a centrar en cómo ciertos procesos biográficos conforman una persona violenta, sino nos vamos a centrar en los procesos sociales que sistemáticamente producen tipos de subjetividad violenta, pero también no solamente subjetividad, sino formas de organización social, instituciones y muchísimas cosas más. Entonces vamos a hablar de violencia y subjetividad y muchos de los temas que hasta ahora habíamos visto en el curso van a adquirir muchísimo más sentido en función de estos elementos. Bueno, vamos entonces a hablar de violencia estructural y de violencia simbólica. En primer lugar, vamos a hablar de violencia estructural, ¿sí? De violencia estructural. ¿Qué implica la noción de violencia estructural? ¿Con qué conviene asociar la noción de violencia estructural? En primer lugar, la noción estructural nos lleva, en estricto sentido, a no pensar la violencia como rasgo de personalidad, ¿no? O producto de un rasgo de personalidad, perdón, sino pensar que hay una organización social que vamos a reconocer como estructural que promueve ciertos comportamientos, organizaciones que producen violencia. Y entonces nosotros vamos a asociar acá la idea de desigualdad social y de exclusión social con la idea de violencia estructural. Yo les pedí para la sesión del día de hoy que ustedes revisaran un documental sobre migración, particularmente la migración que es reconocida como no legal, porque lo cierto es que en el mundo contemporáneo la migración es un fenómeno profundamente activo, pero cuando le agregamos una mirada de clase social, podemos ver cómo muchas de las personas más pobres que migran muchas veces son pensadas como personas ilegales, como personas no gratas, como personas desechables, ¿no? Como personas a las cuales se les puede privar de derechos elementales. Eh, el fenómeno de la migración es un fenómeno sumamente cruento, ¿no? Que no solamente se da
en América, particularmente del centro al norte, sino que ahorita hay muchos puntos de migración, ¿no? O sea, podemos eh, eh, analizar, por ejemplo, la migración de África hacia Europa o de ciertos países de Medio Oriente también hacia Europa, ¿no? Y algunos otros procesos muy particulares en el mundo, pero quizá estos sean como los puntos rojos de la violencia estructural que padecen muchísimas personas. Porque lo que nos damos cuenta es que muchas de esas migraciones son migraciones forzadas, son migraciones para huir de la violencia, y entonces aquí lo que tenemos que tener muy claro es que no se reduce esto solamente a una agresión de uno a uno, una agresión física, sino que hay una deprivación importante de muchísimas cosas, particularmente de derechos elementales y por supuesto de satisfactores básicos. Entonces, violencia estructural conviene asociarla a la idea de desigualdad y exclusión. Y bueno, ¿qué implica entonces la noción de violencia estructural? ¿No? La noción de violencia estructural es una forma de violencia que surge de la organización social que deviene en la deprivación de satisfactores de necesidades básicas. Esa es la definición que podríamos nosotros articular. Es decir, en esta clase nosotros nos hemos centrado en analizar cómo el orden social es construido por las personas que habitamos esa sociedad. No es un orden cualquiera, es un orden que sigue determinados patrones históricos, y entonces si el orden social es construido, también podríamos decir que hay órdenes sociales que, aunque estén organizados, pueden ser violentos. Muy curioso que muchas veces asociamos la idea de orden social con algo que es plenamente justo, ¿no? Lo cierto es que hay muchos órdenes sociales vigentes que distribuyen de manera muy inequitativa los recursos. Pensemos, por ejemplo, en el sistema económico que nosotros tenemos, que produce una gran cantidad de personas que viven en pobreza, ¿no? O sea, eso debemos tenerlo claro, porque más o menos el promedio mundial es que más o menos el 60% de los habitantes de este planeta viven con el mínimo, ¿no? No sería el caso mexicano, que es una cifra bastante similar, y entonces aquí lo que nos estamos encontrando es cómo el funcionamiento de un sistema económico que es planetario produce por su funcionamiento normal inequidad, ¿sí? Inequidad. Y entonces eso implica que haya muchas personas que por más que se esfuercen no encuentren condiciones de vida dignas, no accedan a satisfactores básicos, y eso excede su voluntad individual, ¿no? O sea, porque muchas de esas personas que quisieran cambiar su situación y que se esfuerzan cotidianamente por cambiarlo, no tienen injerencia sobre el sistema mundo, ¿no? Y ese sistema mundo afecta su vida cotidiana y la forma particular en cómo encarnan los problemas, ¿no? Los problemas que enfrentan. Entonces hay una deprivación, ¿sí? Una deprivación que no depende de su esfuerzo singular, sino que esa deprivación es efecto de un sistema social. Y esto hay que tenerlo muy claro. Había otro documento que tenía pensado para esta materia, que también hablaba sobre violencia estructural, que hablaba sobre el caso de Zimbabue. El caso de Zimbabue, que tiene una esperanza de vida en este momento de 38 años, 40, entre 38 y 40 años. O sea, estamos hablando de que este país tiene una esperanza de vida de hace varios siglos, ¿no? O sea, es uno de los países que tiene como una esperanza de vida mucho menor. Y esto se debe sobre todo a la cuestión de la pobreza, a la cuestión de los problemas políticos y civiles que existen en este país, y por supuesto también a el gran golpe que provocó el VIH-Sida en ese país durante muchísimos años, que fue el país con mayor número de infectados y muertos, ¿no? por esta enfermedad. Sin embargo, frente a un sistema sanitario profundamente precario, pero también frente a instituciones farmacéuticas que no querían ceder los derechos de los tratamientos antirretrovirales para que el gobierno los produjera, tuvo como este efecto, ¿no? O sea, este efecto de provocar
provocar grandes tasas de mortalidad a tal grado que modificar la esperanza de vida al nacer de muchísimas personas, porque debemos tener claro que no solamente eran adultos infectados, sino también niños, ¿no? Entonces esto es un problema, ¿no? Es un problema cuando la organización social construye condiciones para que ciertos sectores no satisfagan ciertas necesidades elementales. Estamos hablando de formas de violencia estructural. Eh, y lo cierto es que debemos tener muy claro que la violencia estructural es efecto de los procesos de estructuración social. Es decir, no son solamente efectos de decisiones en el presente, sino que son efectos de procesos históricos, ¿sí? De procesos históricos, por ejemplo, la construcción del sistema económico que tenemos hoy en día es efecto de varios siglos, pero también, por ejemplo, la construcción de la organización patriarcal de la sociedad es efecto de varios siglos, o la perspectiva colonial, ¿sí? O la mirada colonial también es efecto de muchísimos siglos, ¿no? Que fueron organizando las condiciones sociopolíticas y las subjetividades para que esa forma de distribución del poder se fuese naturalizando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia estructural, estamos hablando de algo que rebasa la lógica individual, que rebasa a los individuos. El efecto de la migración que nosotros estamos viendo, vimos en el documental, no solamente es producto, como se dice en ese documental, de la violencia de las maras, sino también ese efecto de la pobreza estructural que se vive en esas regiones, particularmente por las políticas, por la política exterior norteamericana, que fue precarizando muchos de esos países. Regresemos, por ejemplo, al periodo de las dictaduras que hubo como en esas zonas impulsadas por el gobierno norteamericano, que precarizaron a varias poblaciones y promovieron como intereses para otros sectores, ¿no? Entonces, no es un asunto solamente de las maras, es un asunto del funcionamiento del capitalismo. Por ejemplo, ahí debemos reconocer la diferencia entre el capitalismo central y el capitalismo periférico, ¿no? El capitalismo de Estados Unidos y el capitalismo de El Salvador o de Guatemala es distinto, ¿no? Sobre todo por la dependencia que se construye de los países del capitalismo periférico con respecto al capitalismo central. Porque la misma migración que sucede de África hacia Europa o de Medio Oriente hacia Europa tiene que ver con estos procesos, ¿no? De empobrecimiento, de extracción de la riqueza del capitalismo periférico hacia el capitalismo central. Y bueno, lo cierto es que en el contexto de la globalización contemporánea, las mercancías y el dinero tienen una facilidad extraordinaria para cruzar las fronteras, pero no las personas, particularmente no las personas pobres. O sea, porque una persona que tiene los recursos suficientes puede hacerlo sin dificultades, ¿no? O sea, pensemos en cualquiera de nosotros cuando va a solicitar una visa, que se nos solicita tener como determinados recursos y comprobar esos recursos, que se utiliza con la lógica de tener como la posibilidad de regresar, ¿no? A nuestro país. Eh, entonces no todo el mundo puede emigrar, ¿no? No todo el mundo puede emigrar, no en las condiciones legales, ¿no? Entonces, violencia estructural, bueno, se caracteriza por distribuir de forma asimétrica los recursos y el poder, que esto ya no ha existido, y lo interesante es que se presenta en muchos niveles, en el sistema mundo, en los estados nacionales, en las instituciones, en los grupos sociales, en los barrios, en las familias, en individuo y a nivel subjetivo también. Es decir, la violencia estructural tiene como características en todos estos niveles. Evidentemente quizá el que más vemos muchas veces es el del sistema mundo, el de Estado nacionales, instituciones, pero también tiene efectos en la subjetividad, es decir, las personas lo viven, lo experimentan y sufren por ello. O sea, esto hay que tenerlo muy muy claro, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta que muchas de las personas que aparecen en el documental son jóvenes, o sea, son jóvenes más o menos entre 20 y 30 años que están migrando. Es muy curioso porque pues yo les había dicho, ¿no? Yo les había dicho cómo a lo largo del curso
investigamos a ver dónde estaban como las juventudes, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tenían la posibilidad de estar en la universidad, de estar en el aula, de ahora estar escuchando como esta clase, pero pensemos en la mayoría de los jóvenes, ¿no? Sobre todo en los jóvenes precarizados. O sea, ¿cuál es la realidad que enfrentan? Ustedes, mientras ustedes toman una clase, hay personas que se están preguntando, cómo hacerle para migrar a un país y subsistir allá, huyendo de la pobreza, ¿no? Huyendo de la violencia. Entonces, evidentemente la subjetividad adquiere particularidades en función de la adscripción social y el contexto en el que estamos, ¿no? Pensemos en las corporidades de los jóvenes migrantes y en las corporidades que nosotros analizamos en el aula, de cómo se construye el significado de nuestros cuerpos. Pensemos cómo se construye el significado sobre los cuerpos de los migrantes, cómo se les piensa como cuerpos desechables, ¿no? O sea, como cuerpos que no importan, diría Judith Butler, que no importan para cierta organización social, ¿no? Porque se les piensa como carentes de derecho. O sea, pensemos en todas los estereotipos, las economías cognitivas que se construyen en torno a los migrantes y cómo, sobre todo hacia los migrantes ilegales, no legales, perdón, se construye una concepción sumamente despectiva, y que busca como no pensarles como a veces como humanos, ¿no? Y bueno, o sea, seguramente hay muchos ejemplos sobre todo esto. Pensemos en la caravana migrante que hubo hace algunos meses y como muchas de estas personas se organizaron para hacerse visibles. O sea, cuando los migrantes que van solos, van individual o en pequeños grupos no se ven, pero una caravana de 4.000 personas es visible para los medios de comunicación, ¿no? Y pensemos todo lo que hizo esa visibilidad para el gobierno mexicano y para las políticas norteamericanas, ¿no? Porque tuvieron como discursos muy severos desde el contexto norteamericano hacia esa caravana, y que incluso implicó como el cambio de la política mexicana en torno a la migración, porque antes de que el gobierno actual entrara, estaban con una política de total apertura, de apoyo a los migrantes, pero cuando el gobierno norteamericano insistió en que iba a construir un muro, pero también insistió en que iba a salir del Tratado de Libre Comercio, México lo que hizo fue modificar y utilizar la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes, y entonces en lugar de construir un muro en la frontera norte entre México y Estados Unidos, se construyó una especie de casi militarización en el sur del país, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de distintos posicionamientos que tienen efectos muy concretos, ¿no? Bueno, no siempre existe un actor social identificable como su productor, y eso hay que tenerlo muy claro. A veces es la combinación de muchísimas cosas que produce como la violencia y no un actor en concreto. No es que un actor necesariamente la quiera provocar, pero en interacción con otros procesos que puede tener como dicho efecto, ¿no? Y hay que entender que esta forma de violencia tiene efectos sistémicos en la distribución del poder y los recursos, es decir, tiene efectos sociales. No solamente se afecta a una persona, sino tiene efectos sistémicos. Se afecta a conjuntos de personas, se afecta el funcionamiento social, y en muchos sentidos, ¿no? Pensemos en cómo estas personas que migran son expuestas a múltiples formas de violencia, pero por ejemplo pensemos en los niños, ¿no? Los niños migrantes no legales, cómo afecta la cuestión de su salud, cómo afecta a la cuestión de su salud física, su salud mental, cómo afecta, por ejemplo, a su nivel educativo y pues a muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, el daño se produce en personas concretas y en su vida diaria y particularmente en sus necesidades básicas. Es decir, no porque sea un proceso estructural no significa que no tenga daños concretos y específicos, ¿no? Bueno, la violencia estructural. La violencia estructural, a ver, no, bueno,
tiene como algunas ventajas utilizar, ¿no? Como este concepto y no solamente hablar de desigualdad social. Utilizar este concepto nos ayuda a hacer varias cosas y, bueno, en primer lugar, lo que hace es revelar que la organización social posibilita un ejercicio del poder no simétrico. Hoy, por ejemplo, en las sociedades donde estamos, sobre todo con los discursos liberales, se construye mucho la idea de que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Lo cierto es que podríamos tener los mismos derechos, pero no las mismas posibilidades de ejercicio de esos derechos, ¿no? ¿Y por qué no tenemos las mismas posibilidades de ejercicio de los mismos derechos? Precisamente porque el poder se distribuye de forma muy asimétrica, ¿no? En función a los procesos de estructuración social. Hacer evidente la violencia estructural es hacer evidente los procesos de estructuración social. Y entonces utilizar este concepto también nos ayuda a evidenciar el papel político de la producción de la violencia. Es decir, la violencia no solamente es un rasgo de personalidad, la violencia puede ser producto de sistemas políticos, puede ser producto del Estado, puede ser producto de las instituciones, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy claro. La violencia estructural también evidencia que existen conflictos entre dos o más partes que tienen como resultado la deprivación, ¿no? Este conflicto no necesariamente quiere decir que hay violencia, quiere decir hay diferencias, ¿no? Pero el asunto es que los conflictos muchas veces terminan en violencia, a veces violencia directa, pero los conflictos también a veces terminan en deprivar a ciertas personas de sus derechos fundamentales básicos. Pensemos, por ejemplo, en la manera en cómo está planificada la ciudad, la manera en cómo se organiza la infraestructura urbana en la zona metropolitana de Guadalajara. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchos sectores todavía en nuestra ciudad que carecen de infraestructura mínima, ¿no? Como agua, calles empedradas, drenaje, luz eléctrica y muchísimas otras cosas más, ¿no? Que pensaríamos que son del siglo pasado, pero que siguen vigentes, ¿no? Pensemos tan solo, por ejemplo, en la distribución del transporte público y cómo fluye en la ciudad, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que los municipios de Tonalá, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y parte de Tlaquepaque son una especie de dormitorio de la ciudad y que la mayor parte de los trabajadores fluye de estos municipios hacia Zapopan y Guadalajara y que por eso hay como esta saturación en las formas de transitar la ciudad, ¿no? Pero también pensemos en la infraestructura para el desahogo de la conglomeración de coches y todo eso, y cómo la mayor parte de la infraestructura se concentra en el occidente de la ciudad y en el oriente, que corresponde sobre todo a municipios como Tonalá, parte de Tlaquepaque, parte de Tlajomulco, El Salto, la infraestructura es menor, ¿no? O sea, es muy curioso, por ejemplo, contrastemos Guadalajara, Tonalá y Zapopan, ¿no? En Tonalá apenas hace como 8 años se inauguró el primer paso desnivel que existía, el primer paso a desnivel acá, pensemos cuántos hay en la zona de Zapopan, ¿no? O sea, este tipo de cosas es lo que nos ayuda a ver, ¿sí? Que existen formas diferenciadas de distribuir los recursos y que muchas veces implica que a ciertos sectores se les deprive de otras cosas, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿por qué está diciendo todo esto? Pero pensemos en lo complicado que es el traslado y de cómo el traslado implica mayores tiempos dedicados al trabajo, ¿no? Ahora con todo este asunto de la pandemia podemos ver también violencia estructural en quién puede quedarse y quién no puede quedarse en casa, ¿no? Y sobre todo nos vamos a dar cuenta de que hay mucha gente que no puede quedarse en casa, sobre todo por las condiciones de precariedad social que enfrenta, ¿sí? Entonces hay muchas formas de violencia estructural que nos atraviesan el día, pero el asunto es que, como siempre lo vemos en casos individuales, en casos específicos, si no utilizamos el concepto, no podemos articular esos distintos casos, no podemos ver que hay un conflicto detrás, no podemos ver que hay carencia de derechos, que hay violación de derechos humanos y muchísimas otras cosas más que están, sin duda, impactando la subjetividad de las personas, ¿no? Y bueno,
La violencia estructural evita la legitimación y la naturalización de la desigualdad social. O sea, hablar de violencia es muy importante porque muchas teorías, en algunos sentidos, quieren naturalizar la desigualdad social. Quieren decir que es necesaria, que no es posible de otra manera, pero lo cierto es que cuando hablamos de violencia evidenciamos precisamente cómo hay ciertas personas que la están sufriendo y padeciendo y por tanto es éticamente insostenible la idea de que debe permanecer las cosas de esa manera, ¿no? También este concepto evidencia que el daño es potencialmente evitable, que es decir, que hay otros mecanismos que se pueden utilizar para que esto no exista y que finalmente, para pasar ya a la siguiente, pues la violencia estructural requiere capas de violencia simbólica para legitimarse, es decir, están profundamente conectadas, no están separadas, ¿sí? No están separadas y esto nos ayuda a entender muchísimas cosas. Vamos a ver en qué consiste la idea de la violencia simbólica, ¿no? O sea, ¿qué es la violencia simbólica? Si la violencia estructural la asociamos con la desigualdad y la exclusión, los procesos de estructuración social, la violencia simbólica hay que asociarla a la cultura, ¿no? Sobre todo cómo la cultura nos lleva a naturalizar formas de desventaja, ¿no? Es muy curioso porque casi siempre nosotros creemos que tenemos como interpretaciones plenamente originales sobre la realidad, cuando lo único que estamos haciendo es andamiar nuestras interpretaciones individuales en grandes marcos de interpretación que nos ayudan a construir sentidos sobre lo real, ¿no? Uno de esos marcos quizá más visible es el lenguaje, y lo curioso es que el lenguaje no solo es una herramienta, ¿no? El lenguaje no solamente nos sirve para expresar ideas, el lenguaje es, en estricto sentido, un marco de interpretación, un marco de sentido preconstituido, ¿no? Y entonces es bien curioso que mucho de este mundo que nosotros tenemos, le damos sentido desde ciertos procesos que fueron institucionalizados a lo largo de muchísimo tiempo y que a nosotros se nos presentan como obvios, ¿no? Pero lo cierto es que en ese presentársenos como obvios, muchas veces se tiende a que la violencia no aparezca como violencia, ¿sí? Que la violencia no aparezca como violencia, y por eso tenemos que hablar de violencia simbólica, ¿sí? De violencia simbólica. ¿Qué quiere decir la idea de simbólico? Quiere decir que nosotros somos seres interpretativos y que en las maneras en cómo interpretamos la realidad podemos violentar, ¿no? Vamos a ver en qué consiste todo esto. ¿Qué sería entonces la violencia simbólica? Eh, la violencia simbólica, tenemos acá una definición, ¿sí? Una definición es un orden simbólico que naturaliza, invisibiliza o legitima relaciones asimétricas de poder manifiestas como desigualdad, dominación o vulnerabilidad, ¿sí? Este, eh, bueno, entonces esta forma de violencia está esta forma de violencia implica varias cosas. Perdón, tuve que pausar ahorita el video. Implica varias cosas. Y bueno, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Esta forma de violencia también es conocida como violencia cultural, ¿no? Están nuestras formas de concepción de la realidad y rápidamente podemos asociarlas con la discriminación, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el racismo, el sexismo, el machismo, el clasismo y todas estas cosas, no son problemas individuales, o sea, no son esquemas individuales que nosotros tenemos, sino que son economías cognitivas socialmente compartidas. Si fuera solamente idea de una persona, no sería un problema social, sería un problema de creencias individual. Pero el asunto es que es un sistema sociocultural que se reproduce en la vida cotidiana y que debemos entender esos mecanismos de reproducción y por qué es tan fácil que las personas los adopten, ¿no?
Y entonces, si estamos hablando de que todas estas cosas son economías cognitivas, entonces también tenemos que hablar que la violencia simbólica participa en las economías cognitivas de la sociedad donde estamos, ¿no? En las formas de dar sentido. Por eso está en la cultura, ¿sí? Está en la cultura, en la manera en cómo damos sentido al mundo. Y entonces, generalmente se presenta como un marco interpretativo y cuestionado, aprendido, por supuesto, por los actores sociales, que se manifiestan ideas, creencias, actitudes, valores y prácticas sociales, es decir, en un hábito, es decir, estos sistemas de creencias, estas economías cognitivas, organizan la manera en cómo actuamos en la vida cotidiana, ¿sí? En cómo nos relacionamos con otros y otras, ¿sí? Entonces por eso el machismo no se reduce o no se acaba con una charla. El machismo necesita cambiar los dispositivos históricos que reproducen esos discursos, no solamente las personas que reproducen las creencias. Y allí entramos en un lío porque lo cierto es que no solo las personas pueden ser machistas, las instituciones pueden serlo, ¿no? O sea, pensemos en el asunto del acoso, ¿no? Si una institución es omisa frente a eso, está participando en la reproducción del machismo. Entonces no solamente las personas pueden reproducir la violencia simbólica, sino también las instituciones. Más adelante hablaremos de formas de violencia institucional, por ejemplo. Eh, bueno, entonces la violencia simbólica se manifiesta a través del lenguaje, en sus formalizaciones, en sus sentidos, en sus censuras, ¿sí? En lo que se permite y no se permite decir, ¿no? Y bueno, se conecta con la cuestión de las estructuras sociales, no se produce en el vacío social, se produce conectada a los procesos de estructuración social y es un orden simbólico instalado sobre todo por sectores dominantes. Es decir, ¿por qué se sostiene la violencia simbólica? Porque le conviene a ciertos sectores sociales mantener determinados intereses. Eh, entonces, si recordamos la clase de los enfoques del poder en ciencias sociales, recordemos, por ejemplo, que estaba el enfoque centrado en los procesos de estructuración, estaba el enfoque del poder como constructor de sentido y estaba el poder comunitario, ¿no? Podemos asociar la violencia estructural con el poder como proceso de estructuración, la violencia simbólica al poder como constructor de sentido, y entonces estamos articulando ya varias cosas acá, ¿no? Bueno, sigamos. La violencia simbólica, tiene efectos que no debemos como olvidar. ¿Cuáles son esos efectos? Por ejemplo, no debemos olvidar que las personas dominadas, ¿sí? Es decir, que reproducen como estos esquemas mentales se piensan a sí mismos, ¿sí? Y a la realidad con las categorías construidas por los sectores dominantes, ¿no? Esta es una definición muy propia de Bourdieu, ¿no? Muy propia de Bourdieu. O sea, la violencia simbólica se naturaliza porque se convence a los oprimidos de pensar de ciertas maneras, ¿no? Pero nosotros podríamos adelantarnos y agregar otras cosas, ¿no? Podríamos adelantarnos y decir que no solamente se piensan a sí mismos, sino que se construye subjetividad en función de eso, ¿no? O sea, nuestras formas de gestión afectiva dependen profundamente de cómo estén constituidas las formas de violencia simbólica. Pensemos qué significa ser homosexual en las sociedades contemporáneas. Pensemos qué significa ser homosexual en una sociedad donde se reconoce los derechos civiles de estas personas, su derecho a tener una voz propia, a decidir sobre su cuerpo y su vida, incluso acceder a algunos derechos elementales, como poder casarse, como a la seguridad social, a la cuestión de las herencias por cuestiones filiales y muchísimas otras cosas. Pero pensemos qué significará también ser homosexual en sociedades donde es ilegal ser homosexual. Hace unos meses, por ejemplo, en India
se volvió legal ser homosexual. Imagínense que su preferencia sexual fuera penalizada por el Estado, fuera perseguida por el Estado. Evidentemente hay muchas capas de violencia simbólica ahí, pero también pensemos en las formas de gestión afectiva que le demandaba a una persona ser homosexual en ese contexto. Lo que vivía dependía muchísimo de estas formas de violencia. Pensemos qué significaba amar, ¿sí?, a otra persona en el contexto de la India, siendo ilegal ser homosexual. Evidentemente, emociones como el amor se veían de formas muy particulares por esas características sociopolíticas. O pensemos, por ejemplo, en los contextos donde no solamente es ilegal ser homosexual, sino que es castigado con la muerte, ¿no? O sea, personas, otra vez, lugares en el mundo donde estas personas son condenadas a la muerte simplemente por tener dicha orientación, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones, ¿no? O sea, la violencia simbólica construye. Y bueno, el entramado social debemos entenderlo como una serie de luchas por la definición simbólica del mundo. Es bien importante. O sea, estamos en constantes cambios y todo el tiempo hay como muchas versiones sobre muchísimas cosas para definir cómo debemos interpretar el mundo. Evidentemente, hay muchas de esas formas que quieren como volverse dominantes, pero que reproducen formas de violencia simbólica, ¿no? Y que yo creo que algo que debemos entender los psicólogos es que estamos participando permanentemente en la definición del mundo donde estamos, sobre todo, creo yo, tratando de evitar estas formas de violencia que oprimen a otras personas, ¿no? Bueno, y finalmente, para cerrar esta parte, me gustaría decir que el cambio social no solamente requiere eh, el cambio en las condiciones materiales en las que se viven, sino también del orden simbólico, la manera en cómo se le da sentido a la realidad. Bueno, sigamos. Me gustaría hablar acá sobre cómo la psicología individual tiene ciertos efectos en la manera en cómo pensamos la violencia. Es decir, ha habido muchas teorías en el campo de la psicología que quieren explicar la violencia. Por ejemplo, el psicoanálisis que la explica a través del inconsciente, o el conductismo que lo explica como una especie de conducta aprendida. Particularmente son muy famosos ahí los estudios eh, de este señor, ¿cómo se llama? Se olvidó, sobre el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación. No puedo creer que se me haya olvidado. No me acuerdo. Perdón, no lo traigo a la cabeza, pero ustedes seguramente se recordarán del aprendizaje por observación y el experimento del payaso bobo que hizo este psicólogo conductista, no puedo creer que no me acuerde, ¿no? Siempre lo menciono y ahora no me acuerdo. Y entonces está por ejemplo la teoría de Donner y Miller sobre la agresión, ¿no? Del aprendizaje, de la frustración, agresión, y hay muchísimas otras, ¿no? Grupales, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que muchas de estas explicaciones lo que hacen en el fondo es individualizar las explicaciones de la violencia y terminan reduciéndolo como una especie de rasgo de personalidad, una especie de característica de los individuos, ¿no? Pero esto tiene muchas consecuencias, ¿sí? Entonces nosotros vamos a detenernos en esta última parte para hablar de los efectos sociales de individualizar las explicaciones sobre la violencia, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar con efectos muy concretos. Por ejemplo, estas teorías tienden a desvincular el comportamiento violento
del orden social y por tanto le quitan responsabilidad al orden social, le quitan la participación en las instituciones, a los procesos culturales, a los procesos históricos, en la manera en cómo se produce violencia, ¿no? Porque entonces el problema lo tiene un individuo y no lo tienen los conjuntos sociales. Entonces ahí necesitamos modificar al individuo, pero no modificar las condiciones en las que se produce todo eso, ¿no? Y aquí ya estaría buenísimo ir pensando en una forma de violencia súper cruenta que tenemos en nuestro contexto, que es precisamente la violencia por el narcotráfico, ¿no? La violencia por el narcotráfico y ver si la violencia por el narco solamente la podemos explicar por factores individuales. Nos vamos a dar cuenta de que no es así, o sea, no es el asunto de que son psicópatas y entonces quieren solamente como destruir el mundo, ¿no? O algo así, o ser violentos por ser violentos, ¿no? Sino que la violencia que ejercen, esa violencia hipercruenta, tiene una función política en muchos sentidos, tiene intereses económicos de fondo y que sobre todo es producida por una empresa transnacional que es hiperfuncional en el capitalismo planetario contemporáneo, ¿no? Entonces, acá debemos ver que el sicario como agente político violento, o como sujeto endriago, diría Sayaka Valencia, no es de ninguna manera un sujeto aislado, no es un sujeto hiperfuncional a cierto orden social. Entonces, individualizar la explicación solamente con una explicación psicópata invisibiliza un montón de cosas, ¿no? También individualizar implica que no se cuestiona el orden simbólico que legitima los ejercicios de la violencia, y bueno, y se deja de lado la participación de otros actores en la producción y producción de la violencia, ¿no? Particularmente las instituciones, o sea, esto es muy, muy importante, ¿no? O sea, si solamente las teorías en psicología van a explicar rasgos de personalidad, no nos van a explicar por qué las instituciones violentan a las personas, ¿no? O sea, cómo una institución puede producir violencia de género, por ejemplo, no solamente un funcionario, un docente en una universidad puede producir violencia de género, sino la omisión de las formas en cómo opera esa institución en lo cotidiano frente a actos de violencia es una forma de participación en la reproducción de la violencia, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Qué otros efectos tiene? Bueno, se asume que la violencia es siempre perjudicial para la sociedad y se identifica como violento aquello que atenta contra el poder establecido, ¿no? O sea, pensemos en todos los movimientos de resistencia que han buscado eh, no solamente hacerse visibles, sino simplemente sobrevivir frente a un orden social que les excluye, los margina, los olvida y los mata, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en muchas de las luchas de los pueblos originarios que ante el proyecto de la modernidad, del desarrollismo y ahora del neoliberalismo, ha intentado como volverlos prácticamente invisibles y matables, ¿no? Y pensemos cómo muchos de estos pueblos han optado por responder con procesos armados frente al exterminio directo, ¿no? Y pensemos particularmente en el caso del levantamiento zapatista de 1994 en México, que muchos de ellos se levantan precisamente tratando de evidenciar las formas de violencia estructural que habían padecido durante muchísimo tiempo, y utilizaron las armas para hacerse visibles, ¿no? Y entonces, prácticamente toda aquella forma que intenta como evidenciar el poder establecido, muchas veces es pensado como una cuestión violenta, ¿no? Pero lo cierto es que intenta visibilizar otras formas de violencia muchísimo más cruentas, ¿no? Pensemos lo que pasaba con las marchas feministas, y la cobertura que se daba en los medios de comunicación en los últimos meses, y de cómo la mayor parte de los medios de comunicación se centraban sobre todo en las pintas que se hacían, pero las notas tendían a dejar en segundo plano a la cobertura de los feminicidios, bueno, entonces esto nos habla de ciertas posiciones, ¿no? Ciertas posiciones
para entender la violencia. Bueno, se asume que controlar, reducir y reprimir la violencia es un objetivo válido en cualquier caso. Bueno, ya más o menos como en los otros ejemplos que acabo de dar nos sirven para esto. Y bueno, se evita analizar las dimensiones políticas de la violencia, es decir, la violencia no solamente se da por impulso, no solamente se da porque es como una forma de gestión afectiva, o porque, bueno, por eso, ¿no? Sino que incluso es planificada y utilizada sociopolíticamente, como vamos a ver en el caso de la violencia sociopolítica, ¿no? Y pues tiende a enmascarar todo lo anterior ante un posicionamiento neutral, ¿no? O sea, muchas veces la psicología individual, cuando dice vamos a explicar la violencia, lo explica neutral, pero lo cierto es que en esa neutralidad hay en el fondo un montón de invisibilización de la producción de la violencia en términos estructurales, culturales e históricos. Entonces, si hablamos de una mirada socioconstruccionista de la violencia, tendremos que entender que las violencias tienen un origen histórico y social. Tenemos que entender que los actos violentos no son al margen de las colectividades que se producen, es decir, acá se necesita tener bien claro que los actores sociales que producen la violencia no son homogéneos, sino que están llenos de matices y son producto de contextos concretos, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, que la violencia y la agresión se pueden explicar con lineamientos universales nos quita muchas cosas, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, solamente al sicario contemporáneo del México, del narco, solamente, por ejemplo, a través de teorías del aprendizaje, nos queda muy corto porque no nos deja ver cómo los procesos del capitalismo contemporáneo, del narco como empresa transnacional, como industria cultural y muchísimas otras cosas más, ¿no? Entonces, estos actores sociales no son homogéneos, tienen particularidades y eso aumenta su complejidad, ¿no? Y bueno, tenemos que entender bien claro que los marcos interpretativos son contingentes y son efectos de los recursos disponibles. Tampoco va a estar interesado la mirada socioconstruccionista en ver como las pautas universales, generales de la producción de la violencia, sino en sus especificidades, ¿no? Y para cerrar, pues cierro con esta serie de características. El socioconstruccionismo busca comprender los recursos que las sociedades se dotan me trabé. Busca comprender los procesos por los que las sociedades se dotan de recursos interpretativos para construir discursiva y prácticamente la violencia, así como analizar las consecuencias que se derivan de allí, ¿no? O sea, el socioconstruccionismo no solamente va a decir vamos a interpretar el acto violento en sí, sino todos los recursos que se utilizan para definir algo como violento y para llevarlo a cabo, ¿no? Eh, bueno, también tiene claro como esta cuestión interseccional que la violencia tiene como cuestiones de clase, género, raza, etcétera, etnia. Bueno, también va a analizar las justificaciones y la naturalización de la violencia, incluso desde la ciencia, ¿no? O sea, porque la ciencia también ha participado en la producción de la violencia y hemos visto varios ejemplos y muchísimos más a lo largo del desarrollo de la ciencia del siglo XX y también de ¿no? Entonces, el socioconstruccionismo va a insistir en que es necesario hacer epistemologías de la violencia. ¿Qué quiere decir hacer epistemología de la violencia? Significa estudiar las formas en cómo se construye el sentido sobre lo que es un acto violento. Significa estudiar cómo nuestros marcos epistémicos pueden ayudarnos a percibir o no la violencia, ¿sí? Y yo creo que una función bien importante de las epistemologías de la violencia es ayudarnos a entender que nosotros no estamos libres también de producir violencia, ¿sí? No estamos libres de producir violencia. O sea, cuando hablamos que la violencia simbólica y estructural son sistémicas, no estamos diciendo que simplemente con buenas intenciones podemos dejar de participar en todo eso. O sea, porque tenemos que trabajar muchas cosas, sobre todo
comportamientos o hábitos que están profundamente arraigados en nosotros y que no se van simplemente con comprender la teoría, ¿no? Sino que tenemos que entender cómo nosotros nos hemos vuelto puertos de estas formas históricas y que muchos de esos comportamientos o hábitos ni siquiera son conscientes para nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces ya que avanzamos con el tema de la violencia, yo les voy a pedir que sigan como trabajando en integrar los contenidos y bueno, les agradezco mucho su paciencia y nos estamos viendo. Saludos.